Área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Objetivo del día de hoy. Repaso de contenidos. Así de simple. Objetivo, repaso de contenidos. Fecha de hoy, 24 de junio del año 2021. 24 del 06 del 2021. ¿Ya? El objetivo es cortito, así que unos segundos para que lo escriban. Ya, voy a repetir por última vez. Objetivo, repaso de contenidos. Fecha 24 de junio del año 2021. ¿Ya? Pueden bajar sus manitos virtuales, ¿ya? Para así saber cuándo están poniendo alguna... Bien, Tomás, también te sube por arriba, para saber cuándo realmente están preguntando algo. Ya, muchas gracias. Nosotros, y ustedes en este caso, están trabajando esto que es la actividad pedagógica complementaria. Yo el día viernes le recibí sus módulos, ¿ya? Y a cambio, ¿cierto? Yo les envié una actividad complementaria. Esta actividad, como yo les había anunciado, va a ser la primera nota para el segundo semestre y se entrega el 6 de julio. Esta actividad es un crucigrama en el cual aparecen 15 conceptos. Estos conceptos ya los hemos trabajado en clase. Vamos a ir trabajando para recordar algunos de estos conceptos. Algunos a lo mejor voy a dar el concepto nuevamente, pero yo no les voy a decir, ahora vamos a trabajar el 4 horizontal o el 8 vertical. No les voy a decir eso, pero sí lo vamos a ir recordando. Lo otro, para que tengan todo claro, porque en algunos cursos me han preguntado, profesor, que en la número 5 hay una palabra de 6 letras, pero está mala porque es una de 8. No, yo tengo una de 4. No, la palabra es de 6 letras. Quiere decir, si usted tiene una de 8, tiene una de 4, quiere decir que su palabra está mala. O tiene alguna falta de ortografía, porque a veces hay palabras que tienen una S, SC, una H entre medio, entonces tienen que ver también el tema ortográfico. Lo otro, profesor, ¿por qué me salen unos cuadritos negros? Los cuadritos negros son espacios, ¿ya? Si yo les pregunto, dijera un horizontal, nombre del profesor de música, ponen Giorgio Moya, mi nombre no se escribe Giorgio Moya junto, se escribe Giorgio, espacio, apellido Moya. Por lo tanto, en el crucigrama va a aparecer el espacio para escribir Giorgio, un cuadradito negro, y luego se escribe el apellido. Aquí es lo mismo. Si le aparece cuadrito negro, quiere decir que en ese cuadrito negro no se escribe nada, es un espacio en blanco. Lógicamente aquí lo puse en negro porque los espacios en blanco son para escribir las letras, ¿ya? Para que, por si hay alguna duda, ¿ya? De lo primero que vimos durante este semestre que estuvimos repasando son ya las fuentes históricas. ¿Ya? Las fuentes históricas son aquellas huellas, restos materiales o testimonios que han dejado las distintas sociedades humanas y que permiten a un historiador o historiadora reconstruir, ¿qué cosa? Cómo era, cómo pensaba, cómo subsistía, qué sentían aquellos seres humanos en el pasado. Las fuentes históricas constituyen el objeto de estudio de la historia, ya que son el respaldo científico de las reflexiones que proponen. ¿Ya? En historia no pasa lo mismo que en ciencias. En ciencias, por ejemplo, la profesora Romina les puede dar un experimento y ustedes el experimento lo pueden replicar muchas veces. ¿Ya? O pueden comprobar una ley, la ley de la gravedad, por ejemplo. Tomó algo, lo dejó caer, siempre cae. ¿Por qué? Porque ahí existe gravedad. ¿Ya? Y esa regla ustedes pueden hacer una hipótesis, tienen el método científico, se comprueba. En historia no existe eso. Yo no les puedo decir, mañana vamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial, así que Emilia, quiero que mañana le pegue un telefonazo a Angela Merkel y le diga que haga una nueva guerra, ¿cierto? Y que invada mañana Rusia. No podemos experimentar con lo que ya pasó porque vamos a estudiar una guerra. O no les puedo pedir yo, ya saben, mañana vamos a ir donde vive Alberto, así que Alberto, mañana espérenos con sus amigos arriba de los árboles porque vamos a estudiar cómo eran los homínidos antes que bajaran, ¿cierto?, de los árboles. No, porque son otro tipo de árboles, es otra cultura, o no podemos replicar un terremoto. Entonces, ¿qué se estudia? ¿Cuál es el método científico de historia? Las fuentes. Las fuentes es nuestro respaldo científico. Alguien me puede decir, oye, ¿cómo saben que en Roma usaban este tipo de espadas los gladiadores? Porque encontramos restos de espadas en el Coliseo Romano. Ah, porque hay pinturas que hablan de esto. Hay libros, hay papiros, hay escritos. ¿Ya? Esa es nuestra fuente científica, ¿ya? Es el método que tiene historia para estudiar. Si no existen estas fuentes, yo no puedo inventar lo que pasó antes, ¿ya? Sería un invento, una historia, un mito, una leyenda.
pero en historia nos fundamos en hechos que son científicos. ¿Cuáles son estos hechos? ¿Y cómo los estudiamos? A través de estas fuentes. Ahora, ¿cómo pueden ser estas fuentes? Pueden ser, según su origen, que aquí todavía hay problemas para algunos, pueden ser primarias o pueden ser secundarias. ¿Cuáles eran las fuentes primarias? Aquellas que han sido producidas, ¿ya? Es decir, que son originarias, ¿ya? En el tiempo exacto de los hechos que vamos a estudiar. Llegan a nosotros sin ser transformadas, es tal como fueron hechas en el momento, ¿ya? Si yo voy a estudiar una pintura rupestre, como habíamos visto que existían en el Paleolítico, yo lo que voy a estudiar es esa pintura, no algo modificado, ¿ya? Y aquí puedo saber en qué época fue hecha, porque le hago estudios científicos, puedo saber de qué época data, según cómo la pintaron o con qué hicieron esta pintura rupestre, puedo saber qué existía en esa época, de dónde sacaron esos colores, cómo lo hicieron. Ahora, si esa pintura rupestre tiene un pulpo con 8 tentáculos, 20 ojos, existían monstruos en esa época, ¿ya? O si pintaron ciervos, habían ciervos, cazando, se puede saber la historia a través de sus pinturas. Y al estudiar esto es una fuente primaria porque esa pintura no fue modificada. Ahora, las fuentes secundarias son aquellas que se estudian fuera del tiempo, ¿ya? Que fueron creadas, ¿ya? Y se elaboran a partir de diversas fuentes primarias, generalmente creando una interpretación de la información, ¿ya? Entonces, como cuando yo les pedía, por ejemplo, yo les puedo mostrar una imagen, ¿cierto? De una pintura rupestre, y la imagen, ¿cierto?, está hecha a partir de esta fuente primaria. Por eso yo les digo, vean y ¿qué opinan de cómo vivían en esa época? ¿Ustedes creen que vivían bien, mal? Entonces ustedes escriben un trabajo. Su trabajo, que está basado en esta fuente primaria, se transforma en una fuente secundaria, porque ustedes están opinando de algo donde ustedes no vivían, ¿ya? Y luego de eso, de saber, primero clasificar si fue primaria, fue hecha en el tiempo, o fue secundaria, fuera hecho del tiempo, nos vamos a la naturaleza. Y esta naturaleza es simple. Si es escrita, es decir, un texto, es una fuente escrita. Y si es oral, como yo estoy hablando con ustedes, es una fuente oral. Ahora, las fuentes orales generalmente no son muy antiguas, porque yo no puedo decir, miren, encontré la grabación de un gladiador romano, o tengo las primeras palabras de un homínido. No existían grabaciones, no habían periodistas, no habían grabadoras, no existe una fuente oral de esa época, es imposible. Pero sí pueden haber fuentes orales una vez que ya se inventaron las grabaciones, la radio, la televisión, ¿ya? Eso sí lo puedo tener. Pero las fuentes escritas son antiguas, desde que se descubrió la escritura, ¿ya? Y se encuentran en diversas formas. Puede ser entallados, en piedra, en madera, en papiros, ¿ya? O más modernos ya, en papel. Luego tenemos dos tipos de fuentes, iconográficas y las fuentes materiales. Las fuentes materiales son aquellas que se pueden manipular, una espada, ¿ya? Armas, monedas, objetos decorativos, herramientas. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Me sirve porque si yo encuentro un jarro, ¿ya? Puedo saber si manejaban la greda, qué tipo de técnicas hacían, puedo investigar esos materiales desde qué fecha datan, o sea, de qué fecha ya el ser humano era capaz de hacer jarritos, ¿ya? O un monito decorativo, o una momia, ¿ya? Ahora, las fuentes iconográficas son aquellas que nos presentan imágenes, generalmente fotografías, pinturas, ¿ya? Carteles, ilustraciones, cómics, ¿ya? Está claro, está ahí, porque todavía hay gente que se confunde cuando yo pregunto esto en los módulos, ¿ya? Voy a ir haciendo unas preguntas ahora. En el primer módulo que trabajamos en el año, en el módulo 0, trabajamos este recuadro que está acá, donde yo les preguntaba que tenían que clasificar. Voy a activar para escribir, donde yo les preguntaba que tenían que clasificar de esta columna, ¿cierto? La fuente, aquí yo les pongo la fuente, aquí me tenían que decir si era primaria o secundaria, y aquí me tenían que decir si era escrita, oral, material o iconográfica. Déjenme ver. Y a los que me escuchan cortado es por tema de señal, el que le queda poca carga después cuando yo suba el video dentro de la semana lo puede revisar, pero recuerden que estamos haciendo un repaso para que esto quede claro. Entonces,
Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede contestar la primera que levante la manito? La que voy a preguntar, no he dicho cuál. Le voy a preguntar esa, que está acá. ¿Quién me puede contestar primero qué tipo de fuente es según la naturaleza o según su origen? Una carta de un soldado de la Primera Guerra Mundial. A ver, Emilia González. Primaria, Ya, primaria. ¿Por qué es primaria? porque es una carta que escribió un soldado que Ya, ocurrió en la Primera Guerra Mundial. ya, la carta está hecha por un soldado de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no hay ninguna duda que es primaria porque él estuvo en la guerra. No, no es del nieto de, sino que es del soldado. Y ahora, y según la naturaleza, ¿qué tipo de fuente sería? ¿Es una carta? Escrita, Escrita, ya. Isidora Briones, ya que usted quiere participar, vamos a preguntarle otra más. La autobiografía de Violeta Parra, ¿qué tipo de fuente sería? Primaria. Primaria, ¿por qué? ¿Quedó pegado? No, yo se no. quedó pegado. Yo me estoy moviendo. Primaria. A ver, no estaba pegado, ¿eh? Ya, primaria. ¿Por qué primaria? Porque la escribió ella, salió de su puño. Ya, correcto. Si es una autobiografía, las autobiografías son primarias, porque es una autobiografía, no es una biografía, es distinto. La autobiografía, si yo escribo mi autobiografía, soy yo. Ahora, si yo La escribo escribió. la biografía de alguien, ahí ya es secundaria, porque estoy escribiendo algo que es la vida de otra persona. Ahora, según la naturaleza, Isidora, ¿qué tipo de fuente podría ser? Escrita. Ya, podría ser escrita, ¿ya? Muy bien. Veamos. Las salitreras del norte de Chile. ¿Quién me puede decir qué tipo de fuentes son las salitreras? La salitrera es un tipo de trabajo que había, ¿cierto? Antes donde se sacaba el salitre, por eso se llaman salitreras y fue la fuente de ingreso principal hace muchos años atrás ya en Chile. Primaria, Primaria, sí, porque si yo estoy estudiando las mismas salitreras, estas todavía existen, sobre todo en la zona norte, ¿ya? ¿Y qué tipo de fuente sería según su naturaleza? material, Material. Material. Son construcciones que hay ahí, ¿ya? Hay películas que tratan sobre las salitreras, del tipo de vida que era, de los abusos que se cometían ahí. Quizás más adelante lo podamos ver. Un meme de Cristóbal Colón, que aquí a muchos les secundaria, costó. Primaria. Ya, secundaria. Secundaria, lógicamente, porque si es un meme, no existe, en la época de Cristóbal Colón no habían memes, ya para empezar, ¿ya? Es no algo lo que es hizo él. actual. No lo hizo él, lógicamente, él no se iba a hacer ni venían, ¿cierto? Los navegantes estaban haciéndole memes, le sacaban fotos, oh, mira, Cristóbal Colón está cansado, hagámosle un meme, Pero lo ¿ya? podrían haber hecho a mano. Sí, pero aquí estamos hablando de los memes, es algo que es más actual, ¿ya? A lo mejor le podrían haber hecho una broma. ¿Y qué tipo de fuente sería según su naturaleza? Si es un meme Iconográfico, iconográfico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el meme combina imágenes, ¿ya? Con texto, o a veces solamente imágenes, ¿ya? Muy bien, eso era una parte, y yo en otro de los módulos les puse también, les pedí, por ejemplo, decía, realiza una lectura comprensiva de las páginas 108 y 109 de tu texto y desarrolla lo siguiente, ¿ya? Y era clasifica la fuente A, B, C, D, F, según su origen, que podían ser primario o secundario, y según su naturaleza. No puse todas las fuentes, sino que puse dos ejemplos. La primera, la fuente A, dice, incluso Roma, después de su caída, proporciona el modelo político a seguir respecto de lo que se debe entender como Estado, en sentido moderno, puesto que el Estado romano, como expresión política, demuestra el equilibrio entre sus diversos órganos para evitar el abuso de poder, lo que constituye la esencia del modelo, perdón, lo que constituye la esencia del moderno sistema constitucional. ¿Ya? Esta primera fuente, la fuente A, ¿qué tipo de fuente sería? Cualquiera puede contestar. secundaria, Secundaria. ¿Pero por qué? porque está escrita en 2010. Ya, siempre que haya que analizar una
fuente hay que irse a esta parte, ¿ya? Hay muchos que, si la fuente, claro, habla de Roma, estamos viendo Roma, no quiere decir que es primaria porque hable de Roma, hay que irse a la fecha. Fue hecho por José María Sáenz el año 2010, y en esta época, lamentablemente, ya no existen los romanos de esta civilización. Los romanos de Roma, Roma todavía existe, es la capital de Italia, ¿ya? Pero la civilización romana como tal, el imperio romano, ya dejó de existir hace mucho, ¿ya? Por lo tanto, sería una fuente secundaria. ¿Y de la naturaleza de qué tipo? Escrita. Escrita. Escrita, correcto. Y luego yo les puse el ejemplo, ¿cierto?, en el libro de la fuente C, ¿ya? Donde está esto, ¿cierto? ¿Qué tipo de fuente sería esta? Se quedó Se pegado. pegó. ¿Se despegó o no? ¿Estás Ay, jugando sí. al juego al congelado? ¿Sí? No, no he escuchado, no quiero ni decir lo que tengo 1, 2, preparado. 3. Congelado. ¿Sí? Vamos a seguir con la clase así, porque si no, se nos va a ir el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de fuente sería esta, según su naturaleza? Secundaria. Naturaleza. Ah, Escrita. iconográfica. Iconográfica, Escrita. ya. Ah, ¿cómo va a ser escrita? Pero si está escrito. Pero esta es la fuente. ¿Ya? Es la escena que se desarrolla en el Senado Yo romano. pensaba que ¿ya? era la A. No, estamos hablando de la letra C. Por eso, no, la otra ya dijeron que era escrita. Ya, la naturaleza es iconográfica. Y como bien me dijeron, ¿cierto? En el origen sería, de nuevo estamos hablando del 1800, por lo tanto es secundaria. ¿Ya? Muy bien. Luego de esto, ya nosotros estuvimos viendo también qué era o cuál era la importancia del legado clásico. ¿Ya? ¿Y qué era el legado clásico? Era lo conocido también como el legado greco-romano, greco-latino, que se extiende como la transmisión de diversos aportes culturales a las civilizaciones griegas y romanas a las sociedades posteriores. Yo esto lo pregunté directamente en uno de los módulos, ya que uno de los errores fue que algunos me dijeron, yo les pregunté, ¿qué es el legado clásico? Yo no les pregunté qué era un legado, porque algunos dijeron, un legado es una herencia, y nada más. No, ¿qué herencia era? Era la herencia que venía de Roma y Grecia. ¿Para quién? Para las civilizaciones posteriores. Tenían que poner esas dos cosas. ¿De quién era de quién era la importancia del legado clásico o quién era el legado clásico? Grecia y Roma. ¿A quiénes? A nosotros, a las generaciones posteriores. Y es una herencia cultural que se originó a partir de interacciones e influencias que hubo entre ambas civilizaciones antiguas. ¿Ya? Esto ya lo vimos donde se ubicaba Roma, península itálica, donde... ¿Ya? Ahora sí, Benjamín Paredes había quedado congelado. Ya. Sí. Entonces, nosotros vimos dónde quedaba Roma, dónde se ubicaba Grecia, ¿ya? Que son países que todavía existen. Entonces, nosotros ya vimos dónde quedaba Grecia, dónde quedaba Roma y cuáles eran las principales herencias que ellos nos dejaron, ¿ya? Y este legado fue transversal para la conformación de las sociedades actuales del mundo occidental, ya que constituyó uno de los pilares sobre los cuales se conformó la cultura europea. ¿Y cuál es la importancia? ¿Ya? La importancia es que Europa fueron ellos, los europeos, los que conquistaron el continente americano. Por lo tanto, si Roma y Grecia le heredaron cosas a Europa, Europa al conquistarnos a nosotros trajo esa herencia de que venía de Roma y Grecia. Por eso llegó a nosotros, ¿ya? No porque nosotros mandamos o los mapuches fueron y viajaron a Grecia, a Roma a ver qué pasaba allá, no, ¿ya? Nosotros nos conquistaron los españoles, por lo tanto, España traía esta herencia de allá y fue cosas que llegaron hasta el día de hoy, tanto en leyes, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí nos habla, ¿cierto?, qué pasó con los griegos y qué pasó con los romanos. Y los griegos nos legaron, ¿qué cosa sobre todo? La democracia, ¿ya? Y la democracia es una forma de gobierno que es el gobierno del pueblo, donde el pueblo elige a sus gobernantes, ¿ya? No lo que pasaba en el absolutismo, ¿ya? Que en el absolutismo nadie lo elegía, sino que el rey se autoproclamaba y se llegaba ahí simplemente Congelado. por ser heredero, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dejaron los griegos? Los teatros, el tema de la filosofía,
¿ya? Y introdujeron al mundo occidental las inquietudes, es decir, el raciocinio, ¿ya? Y en Roma, ¿cierto? Nos aportó sobre todo en la parte política, ¿ya? Es decir, cómo se ve el mundo políticamente, porque ellos tuvieron una república, es decir, sentaron las bases. Y en Grecia, perdón, hubo la primera democracia, también se sentó las bases de la democracia actual. ¿Ya? No que ellos hayan sido un ejemplo de democracia y un ejemplo de república, ¿no? En esa época todavía había muchos abusos, diferencia entre hombres y mujeres, existía la esclavitud en esa época era algo común, normal, ¿ya? Tener un esclavo era en esa época algo de lo más normal. Hoy afortunadamente está prohibida la esclavitud a nivel mundial, se abolió la esclavitud, ¿ya? Y eso es como a grandes rasgos, ¿ya? Y por último, ¿cierto? También vimos que en esta época se hablaba de la igualdad de género, o sea, vimos en el texto que la igualdad de género no crea democracia por sí sola y la democracia no engendra igualdad de género sin ayuda. Sin embargo, cuando se alcanza tanto el principio de control popular, es decir, la participación, como el de igualdad entre los ciudadanos, se potencia al máximo la democracia y la igualdad de género, y la sociedad está mucho mejor encaminada para lograr desarrollo, la seguridad y los derechos humanos. Si no tenemos democracia, no va a haber igualdad. Es así de simple. Cuando estaba el absolutismo, las monarquías, no había igualdad. Esta igualdad se rompía. Lo que existían en las primeras civilizaciones, que después lo vamos a ver, existían las pirámides estamentales. ¿Qué quiere decir? Que las sociedades estaban en forma de pirámide, estaba la organización social, ¿ya? La organización social estaba en forma de pirámide, donde en la cúspide de la pirámide cabe menos gente y estaba el rey, luego el clero, y en los pisos de más abajo estaban todos los que no tenían derecho, los esclavos, por ejemplo, los siervos. Lo ideal es que en la sociedad se dé una pirámide invertida, donde en la parte de abajo sea lo más pequeño, es decir, la gente que no tiene recursos, los pobres, y arriba, en la mejor posición de la pirámide, estemos todos, porque quiere decir que hay igualdad. Lamentablemente, en algunas partes todavía se da una pirámide normal, donde los pocos son los privilegiados y los muchos son los desprotegidos. Si se logra la democracia y se logra la igualdad, se podría dar recién la igualdad de género, porque igualdad no es sinónimo de igualdad de género. ¿Quién se acuerda que era la igualdad de género? ¿A qué se refería? La igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque una cosa, díganme. En sentido de trabajo, de Laboral, oportunidades, A ver, pero ¿en qué de trabajo? ¿Cómo qué? Porque si yo publico necesito un trabajador, de respeto, ya, de respeto, de oportunidades también, de sueldo, ¿ya? Por ejemplo, antes era mal visto que la mujer trabajara, ¿ya? Porque en una sociedad machista se veía que el hombre era el que tenía que ser el proveedor de la casa, el que tenía que trabajar, llevar la plata, llevar la comida, y la mujer estaba encargada ¿de qué? De hacer el aseo, de quedarse en la cocina, ¿ya? y cuidar Y de los niños. era mal visto que una mujer trabajara, porque decían, hoy tiene que trabajar, claro, tiene un mal hombre porque el hombre no podía sustentar la casa, entonces necesitaba ayuda de la mujer. Y la mujer no tenía por qué estudiar porque era el hombre el que tenía que encargarse de eso. Afortunadamente, ese paradigma, ¿cierto? Esa forma de ver la sociedad se rompió. Hoy en día no es mal visto que una mujer estudie, por lo contrario, es bueno que todos estudiemos y tengamos las mismas oportunidades, ¿ya? Y la igualdad de género se debe dar en todo sentido. Yo no puedo no hay trabajos para hombres y no hay trabajos para mujeres. No hay juguetes para hombres, no hay juguetes para mujeres. Esas son cosas que se han insertado socialmente. Por ejemplo, el fútbol es de los hombres. ¿Por qué? Porque la sociedad es bueno que un hombre juegue a la pelota. Pero cuando llega una niña y dice, ¿puedo jugar? No, pues si estamos jugando aquí puro hombres, esto es un juego de hombres. No, no es un juego de hombres, es un juego que la sociedad instauró que era para hombres. Es como el color rosado y el color azul. Cuando nace una guaguita, va a ser niñita, que regalan puras cosas rosas. Y si es hombre, puras cosas azules o celestes. Y si no se sabe qué, le regalan cosas amarillas o cosas blancas. Porque le dicen que son colores neutrales.
Entonces, alguien llega de repente con una camisa rosada y es hombre, ¿ya? Pero si llega con camisa negra, ¡oh, qué bonita la camisa! Que llega con una camisa fucsia, empiezan a tiro los comentarios. ¿Por qué? Porque socialmente le asignamos a un sexo ya femenino el color rosado y a un sexo masculino el color azul. Pero eso es algo, una concepción social, porque los colores no son ni femeninos ni masculinos, son simplemente colores. Un trabajo no es femenino ni masculino, es simplemente un trabajo. Si yo publico necesito secretario o secretaria, es un trabajo cualquiera. Yo puedo desempeñarme como secretario o puedo desempeñarme como secretaria. Si te digo necesito electricista, puede llegar una mujer electricista o puede llegar un hombre electricista. No es un trabajo de hombre o es un trabajo de mujer. Y lamentablemente en la sociedad se ha avanzado mucho, pero todavía falta. Por ejemplo, una desigualdad que hay hoy en día, que está la Copa América. ¿Está la Copa América de qué tipo? ¿Quiénes están jugando? Solamente hombres. ¿Ya? ¿Quiénes ganan más en el fútbol? ¿Hombres o mujeres? Hombre, Hombres. ¿Por qué? hombre. Porque socialmente es un juego que está dominado por hombres, está dirigido por hombres. ¿Ya? Las mujeres futbolistas hoy en día han tenido más rebrotes, ya sabemos que hay una mujer que es la capitana, ¿cierto? Christian Edler, sabemos algunos nombres de ella, pero si yo comparo el sueldo que gana ella con el sueldo que gana Alexis Sánchez, por ejemplo, la diferencia es abismante, siendo que hacen el mismo trabajo. ¿Ya? Le salió el Por lo profesor. ¿perdón? Congelado. Por lo tanto, Pensaba que estaba necesario, congelado. no, por lo tanto es necesario que ustedes luchen, ¿cierto?, por una sociedad más justa, igualitaria en todo sentido, ¿ya? Que no los pasen a llevar por ser hombres o que no los pasen a llevar por ser mujeres, ¿ya? Que no los discriminen. No existen las cosas de hombres, no existen las cosas de mujeres. Simplemente son trabajos, son juegos, son colores que nosotros le damos la denotación o le asignamos, ¿cierto?, un sexo, pero las cosas no tienen un sexo, el color no tiene un sexo, ¿ya? ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Ya? Eso es el repaso de la clase de hoy día, ¿cierto? La próxima semana vamos a hacer un repaso de otros conceptos que no hayamos visto, ¿ya? Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder despedirme antes que se nos corte, ¿ya? Nos vemos para la próxima semana, que estén bien.